Pero también vamos a leer la otra porción, solamente leerla, en esa solamente la vamos a leer, no vamos a disertar sobre ella, ya que nos vamos a centrar totalmente en el libro de la Haftarah Shemot, la Haftarah que corresponde a Shemot, a la paracha que ya esta mañana nuestro hermano Jean-Pierre Villalobos nos dio un banquete allí suculento en la palabra, en el estudio de la, de la paracha. Esta mañana estuvo allí nuestro hermano Jean-Pierre compartiendo no, Jeremías. Jeremías. Sin embargo, pues vamos a compartir una breve reflexión. Va a ser algo corta esta reflexión, como de unas 2 o 3 horas, pero va a ser corta, no, mentira. Va a ser bastante corta y yo sé que el Eterno pues nos va a ministrar, nos va a hablar a través de su palabra en esta tarde. Amén. No. Esa es la presentación de 540 láminas, ¿no? Sí, esa era la presentación de 540 láminas. Así es, así es. Pero no, pero de aquí a las 10 de la noche yo creo que terminamos, ¿no? Con el favor del Eterno. No, mentira, no se asusten mis amados hermanos. Va a ser muy corta Hermano, la no tarada, es, pero va a ser sustanciosa, como dijo aquí el hermano Miguel. Sí, no asuste a los hermanos de Facebook porque si no se van. saben, sí. Saludos a nuestro hermano Germán Celaya, Shalom Javier, a nuestra hermana Esther Dioses. Saludos a nuestra hermana Cecilia Borda, Shalom. Ana Bacción, a nuestra hermana Adriana, a mi cuñada Adriana Vargas. Shalom, buenas tardes Adriana, a nuestro hermano Jean-Pierre. Bueno, Jean-Pierre, puedes ver allí a Carlitos que ya entró en una nueva revelación allí con la salsa ardiente allí. Allí el hombre ya se metió de profundo en la revelación de la paracha esta semana. Metido en la zarza. Y, y vemos allí a nuestro hermano Mike también, Mike Medina, Shalom Mike, que el Eterno te bendiga. Yanecita, Janet Gil, bendiciones, Hashem te bendiga y te guarde. Y bueno, este servidor, quienes habla, su amigo y hermano Joseph Martínez, al lado de mi esposita amada, Angélica Vargas, y juntamente con Miguel Guillén y mi papá en esta sala, y nuestro hermano Eliyahu, dice Jean-Pierre allí, ya lo veo, un nuevo escenario. Amén. Así es. Y el hombre entró allí bajo la zarza. Bueno, Carlitos, me gustaría que le dara una oración para dar inicio a este estudio, que sea el Eterno conforme a su sabiduría hablando a nuestras vidas en esta tarde. Amén. Bendito eres tú, Señor, dador de la palabra del cielo, que cada día, Señor, está en medio de nosotros. Hoy queremos pedirte, Señor, que inundes de tu presencia, de tu Shekinah, mi Rey, mi Señor, esta transmisión para que sea de bendición toda la que la oigan y aún aquellos que vean en diferido, Señor, clamamos a ti tu bondad y tu amor, que hayan sanidades, Señor bendito, que la gente se arrepienta, mi Dios, porque oye tu palabra, porque oye tu voz, no nuestra voz, Señor. Pon en nosotros de tu amor y de tu bondad cada día, mi Rey, mi Señor, para que podamos llevar esa palabra de fe y esperanza a los pueblos, mi Señor, a cada persona, a tus Benei, a tus hijos, a tus Talmidim, mi Rey, mi Señor, que estás llamando en toda la tierra. Te damos a ti la gloria, Señor, y queremos, Señor, darte honra y honor por tu gran amor y tu misericordia. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá, y que nos diste, Señor, a los profetas de la antigüedad, mi Rey, mi Señor, los cuales hablaron aún de los tiempos que estamos viviendo. Bendecimos este tiempo y te damos la gloria a ti, mi amado Yehoshua HaMashiach, el nombre que es sobre todo nombre y el cual invocamos sobre esta transmisión para tu gloria, para tu exaltación y que te conozcan aún más, Señor. Amén, ve amén. Amén, amén. Gracias. A ver. Bueno, saludamos a nuestra hermana Jaime Gil. Bendiciones, hermana Jaime. A nuestro hermano Eduardo de Verazategui. Shalom. Paz y bendiciones. A ver. Y a Yosimar Girón. Bendiciones también. Bueno, como les estaba diciendo hace unos minutos,
Vamos a disertar hoy en la parashá, en la haftará, correspondiente a la parashá de esta semana, Shemot. Vamos a leer doble postre allí, Carlitos. Les traigo básicamente el estudio circunscrito en la haftará, correspondiente a Jeremías 1:1, es decir, el primer capítulo de Jeremías hasta el capítulo 2, versículo 3. Pero también hay otra porción por allí que se suele colocar, ¿verdad? Semanalmente, que la podemos hallar. Esa solamente la vamos a leer, no la vamos a estudiar a profundidad. La vamos a leer y a profundidad sí vamos a estudiar la de Jeremías. Quisiera entonces primero leer la que está circunscrita en el libro del profeta Isaías, capítulo 27, versículo 6 al 28:13. Dice Isaías 27:6. Vamos a dar un tiempo para que nuestros hermanos puedan allí buscar. Recuerden que el que no trajo Biblia no lleva postre, ¿no, Carlitos? Carlitos es el encargado de repartir el postre. Necesitamos las Biblias, todos con sus Biblias. Es correcto. Es correcto, no le vamos a repartir chocolate con queso, así que hermana, vaya busque, o hermana, si no tiene la Biblia en la mano, vaya búsquela, porque si no, no podemos darle chocolate con queso y pancito. Así que, bueno, cada uno a buscar su palabra. Amén, amén, amén. Vamos a leer en Isaías 27:6. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la paz del mundo llenará de fruto. Sí, allí pues, digamos, está hablando de lo que fue la expulsión de Efraín. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel que no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Adonai desde el río Éufrates hasta el torrente de Misraim, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran chofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. Recuerden que aquí está hablando de las tribus del norte, ¿sí? Las 10 tribus, eso lo explicamos la semana pasada, ¿verdad? Las tribus del norte, los que fueron esparcidos a Siria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Hashem en el monte santo, en Jerusalén, profetizando acerca de el regreso, ¿verdad?, de Efraín. Dice, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Hashem tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo, y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Dice, con los pies será pisoteada la corona de los soberbias de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. ¿Sí? En aquel día Hashem, Baot, será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta
en juicio y por fuerza a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron de la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio, cosas que totalmente fueron características de Efraín, asimilados totalmente, ¿sí? Porque toda la mesa está llena de vómito, suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco aquí, otro poco allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Palabra pues de Hashem les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco aquí, otro poco allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, esta es la porción, ¿verdad? Que una de las que corresponde a esta Haftará, y bueno, allí podemos ver cómo allí el profeta está haciendo alusión, ¿verdad? Digamos, al quebrantamiento que ha de venir sobre Efraín antes de que sean llamados, ¿sí? Creo que hay distorsión en el internet. Pero lo importante de todo esto es como lo dice el capítulo 27, versículo 13, ¿no? Que es la esperanza. Y es lo que hablábamos la semana pasada. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos a tierra de Siria. Está hablando de Efraín, sí, de las 10 tribus del norte. Y los que habían sido desterrados a Misraim y adorarán a Hashem en el monte santo, es decir, en Jerusalén, la celestial. Eso a manera de comentario allí breve sobre esta porción de la Haftará, pero ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora sí vamos a entrar en materia, Carlitos. Javier, una cuestión, ¿no? Aquí en el versículo 9, ¿no? Hashem nos está haciendo un llamado a que de una forma u otra, pues nosotros recolectamos durante los años de desconocimiento de la palabra del Señor, recolectamos ídolos sin querer, sin saber, pues, en medio de nuestros hogares, ¿no? Yo puedo decirles por testimonio que el Señor, pues, me llamó a hacer limpieza una vez que lo conocí, me llamó a hacer una limpieza profunda en la casa de ídolos que tenía, desde pirámides, tenía imágenes del sol, tenía una de mis hermanas de sangre, tenía búhos en su casa, y estando orando allí, el Señor la llevó a que tenía que destruir, porque hay gente que hace hasta colecciones de búhos, y eso como tal pareciera como algo inocente. Elefantes, que si los budas, el robado, el comprado y el regalado, todas estas imágenes que, hermano y hermana que usted nos oye en esta tarde, si aún todavía permanecen en su casa, cuadros de geishas. La geisha es una mujer preparada para la prostitución. Bueno, órenle al Señor. Mire lo que nos está haciendo el Señor, nos está haciendo un llamado en esta tarde, muy importante esta parte, para ese momento cuando nos libere. Y no es que usted pueda agarrar, así usted le haya costado muchísimo dinero, cualquier cosa, cualquier adorno, que de repente lo tiene en su casa, lo tiene en un sitio muy bonito, muy bien arreglado, y no, usted lo agarra y se lo envía a otra persona porque le costó muchísimo dinero. Una de las hermanas mías de sangre tenía un sol hecho de oro y el Señor le ordenó destruirlo, hermanos. Así de sencillo, un símbolo egipcio. Esto es para que veamos la limpieza, porque todas esas cosas las recolectamos.
yo no fui la excepción. El que diga aquí que nunca compró cosas que le desagradan a nuestro rey, y esto no se trata de religiosidad ni de que estamos en contra, no, aquí se trata definitivamente es que necesitamos mantener las cosas que el Señor nuestro rey nos muestra que debemos tener como tal, ¿no? Amén. Y esa es una de las características que ha, valga la redundancia, que ha caracterizado a Efraín, ¿no? Digamos, a las tribus asimiladas. La idolatría, la comida no permitida, lo que hablaba por allí, ¿verdad? La embriaguez, el querer que le adivinen, el querer que le dirijan el futuro, que le profeticen el futuro. Eso ha sido una característica y por eso es que allí lo toca muy claro el profeta Isaías, ¿no? Precisamente es todo, digamos, la trilla que ha de venir sobre Efraín para que se vuelva al Dios de Israel, como lo dice allí, para que la palabra de Hashem les sea mandamiento tras mandamiento, es decir, para que realmente vuelvan a la palabra, o volvamos a la palabra y no a las emociones, ¿sí? No a los movimientos emocionalistas que solo buscan mover emociones de las personas y no hay realmente una conversión, un deseo profundo. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos en Facebook. Ahora sí vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a dar inicio a este estudio y lo vamos a encontrar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer Jeremías. Saludamos a Dalil Rivas, saludamos a Clarena. Clarena, bendiciones, que el Señor te bendiga y te guarde, y que los bendiga a todos allí en casa. A Isabel, a Doña Alba, a todos. Isabelita. Amén. Bendiciones también a nuestra hermana Fanny Puerto. Bendiciones, Fanny, que el Eterno te bendiga. Darling, bendiciones. Alessandra Girón, bendiciones. Bueno, vamos a leer el libro del profeta Jeremías. Las Haftará correspondiente, pues la que leímos hace un momento, pero vamos a, también esta porción la vamos a desarrollar y denme un segundo que está un poquito lento el... Bueno, ahí está. Jeremías 1:1 al 2:3. Libro del profeta Jeremías 1:1 al 2:3. Dice el versículo 1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Esa es como comienza allí la Haftará de esta semana. Sí, palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Dice palabra de Jeremías. Vemos que el nombre, obviamente el nombre está castellanizado, pero la palabra como tal, el nombre como tal de Jeremías, ese es Yirmiyahu, que sería lo que se traduce como Jeremías, Yirmiyahu. Y esa sería la palabra correcta. También se pudiera mencionar sin esa U al final, ¿no? Sería Yirmeyah. Allí lo podemos ver en hebreo. Yirmeyah, Yirmeyahu, la Yob, la Resh, la Men, la Yob, la He y la Bat. Y si le quitamos la Bat, pues sonaría como Yirmeyah, ¿sí? Para esta época, vamos a ubicarnos en contexto, para esta época en la que habla el profeta Jeremías, valga la redundancia, o sea, está dado en el contexto del reinado del rey Yotzillahu, es decir, Josías. Y específicamente en el reinado de Josías, en el año 13 de su reinado, es para ese momento cuando ya las 10 tribus del norte habían desaparecido, ¿sí? Durante el reinado de Yotzillahu, de Josías, ya las 10 tribus del norte habían sido esparcidas. Bendiciones al doctor Julio, hermano Julio, bendiciones, shalom. Estamos leyendo el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1, en la Haftará de hoy. Entonces se ubica en el contexto del rey Yotzillahu, Josías, y en el año 13 de su reinado, ya para aquel entonces ya había desaparecido las tribus del norte, ya habían sido llevadas a Siria y habían sido asimilados. Entonces habían transcurrido aproximadamente 100 años
de haber desaparecido el reino del norte. Recordemos que el reino del norte también es conocido como Efraín, lo que acabamos de ver ahorita. Efraín, la casa de Efraín, la casa de Israel, o el reino del norte, que era comprendido por las 10 tribus ubicadas al norte. Entonces, el ministerio del profeta Jeremías se extiende aproximadamente por 40 años. 40 años, ¿sí? Hasta presenciar, es decir, hasta que el mismo profeta Yirmiyahu presenció la cautividad de la casa de Judá. Recuerden que ya para este entonces ya Israel había sido asimilado, solo quedaba Judá. Pero Jeremías, que es enviado a profetizar sobre la casa de Judá, duró en 40 años su ministerio y pues creo que no tuvo mucho, digamos, entre comillas, para una mente totalmente, o sea, para una vista superficial, no tuvo éxito porque igualmente las tribus fueron llevadas a cautividad, ¿sí? Fíjense que en el año 639 antes de Mashiach empezó a reinar Josías. En ese año aproximadamente, ¿sí? 639 antes de Mashiach empezó a reinar Josías. Y 13 años después es donde entra en escena Yirmiyahu, el profeta Jeremías. Y su ministerio terminaría en el año 586 antes del Mesías con la deportación, es decir, cuando se llevan cautivo a la casa del sur, a la casa de Judá, cuando la llevan cautiva a manos de los babilonios, del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Fíjense, aquí vemos un texto donde habla claramente, ¿verdad? Que a tal punto vio Jeremías y vivió Jeremías la cautividad de Judá, que hasta tuvo tiempo de contar cuántos fueron llevados cautivos. O sea, tuvo tiempo de hacer incluso hasta un censo. Digamos un censo en el sentido personal, ¿no? El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600, fue la cuenta que hizo este profeta. Eso lo pueden encontrar allí en Jeremías 52:30. Jeremías presenció la cautividad de Judá. 40 años duró el profeta advirtiendo al pueblo, buscando su arrepentimiento, pero fracasó en el intento, porque en realidad el pueblo no se arrepintió. El pueblo, lamentándolo mucho, no escuchó la voz de Dios a través del profeta y fue llevado cautivo. Durante 40 años, Carlitos, y nosotros nos quejamos porque a veces el Señor nos lleva a predicar y no lo queremos hacer durante ni siquiera un año. ¿Cómo lo ves? Oh, sí, si a veces no podemos ni orar una hora. Nos cuesta permanecer un rato, ¿verdad? Predicar incluso. Este profeta duró 40 años predicándole a las tribus a la tribu del sur. Bueno, vamos a leer, dice, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, estamos leyendo en Jeremías 1:1. Los sacerdotes que estuvieron en Anató, en tierra de Benjamín, palabras de Hashem que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahí vemos que Josías era el rey de Judá. En el año 13º de su reinado, es decir, en el año 13 del reinado fue donde apareció Jeremías, del reinado de Josías, obviamente. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, es decir, cuando todo Judá fue llevado cautivo. Dice el verso 4, vino pues palabra de Hashem a mí diciendo, y el verso 5 que está allí en pantalla dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese que es Dios, aquí está hablando directamente Dios al profeta Jeremías, ¿sí? Aquí no estamos hablando de que Jeremías conoció a Dios, o sea, porque muchos lo pueden entender al revés, ¿no? Antes de que fuese formado te conocí, o pudiesen dar a entender que es Jeremías el que está conociendo a Dios antes de nacer, cuando eso no es así, ¿verdad? Ahí no está hablando de una supuesta preexistencia de Jeremías, no. Ahí es Dios quien está hablando a Jeremías. Es Hashem quien hace conocer, quien conoce, perdón, desde incluso antes de nacer a Yirmiyahu. Él es quien lo forma y sabe el propósito que tiene para con él, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer un texto que no está allí, pero quisiera para dar un poco de contexto a esto que estamos leyendo. Allí en el libro de
de Salmos. Salmos capítulo 100, en el Salmo 139. Dice, ya le voy a decir exactamente, bendito Adonai Tzbaot. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sí? Eso es Salmo 139, 16. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Bueno, ahí dice, ahí está precisamente hablando no de que el salmista haya visto al Eterno, no. Lo que está hablando en un sentido simbólico de que es el Eterno el que nos ve incluso desde que estamos en el vientre, cuando estamos siendo formados. Así como lo hizo con el profeta Jeremías, así como lo conoció desde antes de nacer, así como nos ha conocido a cada uno de nosotros, los que somos su pueblo. Amén. Fíjese que allí termina esa frase de Jeremías 1.5 diciendo, te di por profeta a las naciones. Yo lo subrayé aquí en amarillo, dice, te di por profeta a las naciones. La palabra que allí aparece en hebreo, la frase en hebreo sería Navin Lagoyin Natatija. Navin, que es profeta, Lagoyin, profeta, ¿verdad? En este caso sería lo que traducen allí como a las naciones, sería profeta a los Goyim, ¿verdad? Es decir, te he dado como profeta a los Goyim, para los Goyim. Y aquí entra algo muy interesante. Alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo así que a los Goyim? Si el texto original dice que, la traducción dice que te di como profeta a las naciones, pero el texto original dice que él dice, te di como profeta a los Goyim. Pero ya va, un segundo, ¿cómo que por los Goyim? Si no es que Jeremías profetizó, fue a la casa del sur, a Judá, entonces ¿cómo quedamos allí? ¿Por qué Yirmiyahu es un profeta a los gentiles? ¿Acaso no profetizó, fue a la casa del sur? Recordemos que los gentiles han sido conocidos como la casa del norte solamente, ¿no? Pudiera alguien decir, bueno, pero ¿cómo así no predicó a la casa del sur? ¿Por qué dice que le predicó a los gentiles? Bueno, aquí nos deja ver el nivel de asimilación que ya estaba presentando la casa de Judá. Carlitos, y quiero hacer aquí una pausa en la enseñanza para hacer una acotación un poco relevante aquí, ¿no? Y uno diría, bueno, aquí, con todo respeto, ¿no? Mi intención no es ofender a nadie, pero si aquí hay alguno de los que defienden, y no estoy en contra de nuestro hermano de Judá, claro que yo respeto mucho, ¿verdad? Pero obviamente aquí entendemos que sin Yeshua nada es nadie, ni judío, ni griego, nadie. Y alguien podría decir, bueno, entonces, ¿cómo quedan aquí nuestros hermanos de la casa de Judá si también se les llamó gentiles? En alguna parte de la historia también se les llamó gentiles. ¿Cómo nos dolería allí fuertemente, no? Y esto no lo hago en sentido de mofa, ni mucho menos, no. Dios me guarde. Lo hago es con el sentido didáctico de dar a entender de que todos los seres humanos, todos, y en este caso los que nos hemos creído tal vez un poco más, de alguna manera, también nos hemos ido de boca y hemos en algún momento caído en decadencia espiritual. ¿Cómo lo ves, Carlos? En la Reina Valera 1909 dice que te di por profeta a las gentes. A la gente, sí. En esa traducción. Básicamente está hablando de eso, a los gentiles. Pero entendiendo por el contexto que Jeremías le está predicando a la casa del sur, está llamando gentiles. Porque ahí no es que Jeremías le está predicando al resto del planeta. O sea, vamos a ubicarnos en el contexto. En ese momento le está hablando el Señor a Jeremías, le dice, yo te voy a enviar a un grupo específico. Y ese grupo específico es la casa de Judá. Y en ese momento la casa de Judá está siendo llamada por el mismo Eterno, gentil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían caído caído en esa decadencia espiritual. O sea, estaba a tal punto la degradación. Una decadencia. En una decadencia, exacto. Era tanta la degradación espiritual, su degradación moral y con respecto a la Torá, que incluso ya también se le tenía por gentiles. ¿Sí? Fíjate que incluso Yeshua, y esto lo hago aquí a manera de que me viene ahorita al corazón, aquella parte cuando Yeshua dice, bueno, ve y exhorta a tu hermano. Y allí estaba hablando precisamente al grupo que estaba allí, que eran también judíos.
¿sí? Estoy hablando en el contexto, en el momento en que profiere esas palabras, ¿no? Sabemos que hoy en día esas palabras es para todos nosotros, pero me refiero en el contexto cuando dice, ve y exhorta a tu hermano, y si no te oyere, ve y llama a otro y ve contigo, y si no te oyere, ve con otros dos más, y si no te oyere, llámalo a la quejilá, a la congregación, y si no quisiera hacer caso, entonces tenlo por gentil, ¿ah? Por gentil. Entonces, en este caso, básicamente incluso alguien que pudiera conocer ya la escritura, en algún momento en algún momento pudiera ser tenido como un gentil. Pues recordemos que un gentil es aquel que no tiene una identidad definida y pudiera ser tenido por gentil en el momento en que decide abrazar otras costumbres o decide abrazar otras cosas que el Señor no nos ha ordenado. Esta mañana hubo un comentario muy bueno que decía Jean-Pierre allí en la enseñanza y que bueno, que me quedó sonando porque tiene razón. Y él decía, inclusive nosotros debemos ser totalmente consagrados para el eterno, no tomando lo que los demás toman. Inclusive daba el ejemplo, la música. Si tú no escuchas una música que no adora a Adonai y que es tomada por otro hombre, entonces si no es Adonai, entonces ¿a quién está adorando? Inclusive en la música, en algo tan sencillo, lo que ves, lo que hablas, lo que practicas, mis amados hermanos. Si no, si no está Adonai allí, podemos caer en decadencia espiritual, ¿sí? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y en este caso, así le pasó al profeta Jeremías con la casa del sur. Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor, Adonai, he aquí no sé hablar, porque soy niño, dice la versión Reina Valera. Dice nuestro hermano Germán Celaya, ya había desaparecido el reino del norte. Para ese entonces, que Jeremías le predica a Judá a las dos tribus del sur. Sí, así es. En este momento le estaba predicando a las tribus del sur. Entonces, fíjese, dice, Señor Hashem, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Fíjese que aquí la palabra que se emplea como niño, en realidad es una mala traducción, ¿sí? Es una mala traducción, ya que la palabra más correcta no es niño, sino sería un siervo, un subordinado. La palabra nahar es la misma que aparece allí en la parashá que leíamos, Carlitos, cuando decíamos que, que Joseph era como siervo, ¿verdad? De aquellos los hijos de las concubinas, ¿verdad? Era la palabra nahar, ¿sí? Un subordinado, un siervo. Pero aquí podemos ver que esa palabra niño no es la bien traducida, debería ser la palabra nahar, que es un subordinado, alguien que está bajo las órdenes de otro, ¿sí? Alguien que es un siervo. Y es que lo que traduce aquí realmente es un subordinado. Entonces podría decir, no como un niño, no sé hablar porque no soy un niño, no sé hablar, o tal vez me da miedo de hablar porque soy un simple empleado, ¿sí? Porque soy un simple subordinado, porque estoy en este rincón de la tierra donde dependo de un jefe y aquí ¿quién me conoce? ¿Cómo voy a ir yo a hablar a los demás si aquí nadie me conoce? Solamente soy un simple empleado. Podría referirse a eso. En resumidas palabras, el profeta estaría diciendo eso. ¿Quién me oirá si solamente soy un simple empleado? Si solo dependo de órdenes de otros, como si fuese un subordinado. ¿Sí? ¿Y qué podemos ver en todo esto, mis amados hermanos? Que muchas veces nosotros pensamos que debemos tener tal vez un título, que tenemos que tener un reconocimiento a nivel de las personas para cumplir la obra de Dios, como muchas veces nos hacían ver, incluso dentro de los grupos religiosos, ¿no? Que teníamos que, entre más figuremos, más llamamos la atención para poder llevar la palabra. Y eso no tiene que ser así, definitivamente no. Es interesante que en el verso 1 empieza diciendo, las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que vinieron a Anatot. O sea, que era un subordinado del sacerdote. Sí, y obviamente aquí lo que está diciendo es como que nadie lo conoce. A él nadie lo conoce. Entonces hay gente que le da temor a hablar porque dice, no, pero yo qué voy a hablar si a mí nadie me conoce. Y en mi trabajo yo casi ni hablo con nadie. ¿Y qué voy a estar predicando yo? O sea, ya empiezan a colocar excusas.
Excusas. La misma excusa que puso Moisés, que él era de lento hablar. Para allá vamos, exactamente, para allá vamos. Por eso les decía esta mañana cuando estaban dando la oración matutina a nuestro hermano Carlos y Kefa, de que en cualquier circunstancia nosotros debemos predicar. Aquí no se trata de que voy a predicar cuando sea conocido, o cuando me conozcan, o cuando haga un doctorado, o cuando haga un magíster, no. O cuando ya aprenda un poco más, ¿sí? No, obviamente tampoco es que voy a decir que, como dice la escritura, no un neófito, ¿no? Tampoco es que vamos a lanzarnos si no sabemos nada. Hay que predicar, por lo menos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y poco a poco, en la medida que nos preparemos y vayamos conociendo, pues el Señor nos dará la manera de cómo predicar. Pero el hecho de que no tengamos mucho conocimiento, no es una excusa para no hablar de lo que el Eterno ha hecho en nosotros, ¿verdad? Eso también es una manera de anunciar su bondad. Entonces, podemos ver que esto no es una excusa delante de Hashem. No se necesita ser alguien con los superdones, ¿sí? O pensar que tu posición es muy baja cuando de obedecer a Dios se trata. Te puede decir, no, pero es que yo estoy aquí en este trabajo tan humilde, ¿quién me va a conocer? Y si voy y les digo y se molestan, y si voy y les digo y se me enojan, entonces me botan, o ya no me hablan, o me rechazan. Mis amados hermanos, vamos a ir poco a poco, vamos a ver que cuando de obedecer a Adonai se trata, aquí no hay excusas como Moisés, como le decía Carlitos allí, que quiso decir, no, pero es que yo soy torpe para hablar, yo soy tardo para hablar, hasta el punto que le dijo al Señor, bueno, pero no te estoy mandando yo, no te estoy ordenando yo fui el que creó la boca, no voy a poder dar palabras en tu boca. Si yo soy el que hace abrir los ojos a los ciegos y el que abre los oídos, ¿será que no voy a poner mis palabras en tu boca? O sea, si yo te estoy ordenando que vayas, no te quejes. Si yo te estoy ordenando que lo hagas, no pongas excusas, simplemente obedece. Obedece. Amén. En Romanos 10:12 dice nuestra hermana Ana, dice que no hay diferencia entre los judíos y gentiles. El Señor bendice a quien lo invoca. Amén. Al que permanece en su Torah, obviamente, ¿no? Al que es obediente. Mateo 20, de 26 al 27 dice más, entre vosotros no será así, ¿verdad? Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Allí no parece bien, pero dice siervo. ¿Qué da a entender esto? Que 20, 26 al 27. ¿Qué nos da a entender esto, mis amados hermanos? Que cuando el Señor nos da una orden y nos ordena hacer una obra, la primera característica que debemos tener, ¿cuál debe ser? La de siervo, subordinado. Pero no para decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, es para, porque, ¿qué hacía un siervo, Carlos, cuando, por ejemplo, en la antigüedad, si un siervo, si un dueño, ¿verdad? La persona de algún lugar decía a un siervo, lo llamaba, mira, ve y tráeme aquel, qué sé yo, aquella cosa. ¿Qué decía el siervo? No, espérate, ahorita voy, o más tarde, cuando tenga ganas. Hacía caso y lo hacía de inmediato. De inmediato. Y no decía, pero bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a traer? ¿O qué trae eso? ¿Qué trae esa caja ahí? ¿O qué beneficio trae usted con que yo le traiga eso? No le hacía preguntas, simplemente iba, traía lo que le mandaba a traer y listo, no le estaba haciendo preguntas. No como hoy, bueno, pero ¿para qué tenemos que guardar Shabbat, Carlos? ¿Pero para qué? ¿Para qué voy a guardar el Shabbat? ¿Pero para qué hay que circuncidar? Ah, no, eso duele mucho. ¿O para qué tengo que guardar las fiestas? ¿Para qué tengo que hacer esa sucá, esa cabañita ahí? ¿Para qué tengo que hacerlo? ¿Qué voy a ganar con eso? No. Usted simplemente... ¿Por qué tengo que dejar? ¿Cómo? ¿Y por qué tengo que dejar de comer lechona? ¿Por qué tengo que dejar? Pero Carlos, ¿por qué usted me dice a mí que yo tengo que dejar de comer cerdo? Tan rico que es, tan sabroso que es, y usted me tiene... No, explíqueme por qué que no entiendo. No. Eso no, aquí no se trata de que usted ponga excusas. Aquel que desea obedecer a su Señor tiene que tener la condición de siervo, obediencia. No preguntar.
Una vez Carlos me decía un amigo, un hermano cristiano, me decía, una vez que se estaba hablando del Shabbat, me hizo una pregunta del Shabbat, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué tengo que guardarlo el sábado? ¿Por qué no lo puedo guardar el martes, que de repente yo tengo libre y pues igual el Señor conoce mi corazón? El Señor conoce mi corazón y igual estoy guardando un día para el Señor, decía él, ¿no? O sea, él no lo hacía con mala intención. Yo sé que no lo hacía con mala intención porque en verdad quería aprender. Pero él, digamos, en su inocencia, si se quiere la palabra, decía, ¿por qué tengo que hacerlo el sábado? ¿Por qué no lo hago el martes? Si el Señor igual conoce mi corazón y Él sabe que yo lo estoy guardando. El día de reposo, ¿no? Estaba hablando Él. Y yo le decía, bueno, obviamente, claro que sí, el Señor conoce tu corazón. Pero la Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso. Y aquí no se trata del día que yo quiera, porque si no, imagínense. Esto se vuelve, como decimos en mi tierra, un arroz con mango. ¿Sí? Esto se vuelve una ensalada. No, aquí no se trata del día que usted diga, el día que Adonai diga. Ajá, Carlos. No sé si tienes por allí, no sé si allí tienes en las láminas el pasaje de Eclesiastés del capítulo 12. No, no lo tengo. El versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por ningún lado dice, no, usted los hace si puede, si quiere. No, ahí el libro de Eclesiastés es demasiado, esa escritura allí es demasiado clara, como se señala, como hemos aprendido, ¿no? Que a Dios no hay que estarlo cuestionando porque las reglas de vida que Él nos dejó son reglas de beneficio para la vida, para el ser humano. El Señor no dejó ninguna regla como tal que nos pueda causar daños en medio de nuestra vida, sino por el contrario. Si obedecemos, él puede obrar y nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos sanos, nos mantendríamos alejados totalmente de la maldad. Si toda la humanidad fuera, pero eso no va a ser posible, sino cuando Él venga e instaure su reino de justicia. Mientras tanto, nosotros necesitamos lo que estamos leyendo, estamos aprendiendo de su palabra, tenemos que mantenernos dentro de este precepto que dice aquí, guardar los mandamientos. Así es. Miguel, ¿ibas a decir algo? Me hizo acordar un comentario que hizo Jim Stanley en un estudio que me pareció adecuado para lo que estoy hablando. Él decía, en comentario decía, como si Dios le hablara y le decía, oye Jim, pero no eres tú el que va a ser obedecido ni va a ser adorado, yo soy el que está siendo adorado, es a mi manera, es como yo quiero, pues yo soy el que está siendo adorado, no eres tú Jim. Total, o sea, aquí no se trata del hombre, se trata del Eterno. Y si Él lo dice, debemos obedecer. Así como dice nuestro hermano Germán, como usted ordene, mi Señor, así tiene que ser. Al Señor se le dice así, como dice nuestra hermana Alexandra Girón, en obediencia, totalmente así es, mi hermano. Dice nuestro hermano Julio, del linaje de la casa de Judá viene el Mesías, el cual viene las ovejas perdidas de la casa de Israel, las naciones. Amén. Nosotros no tenemos que hacernos al molde del Evangelio, no. El Evangelio, no al Evangelio de nuestro molde, así es. Total. Nosotros tenemos que hacernos al molde del Evangelio, exacto, así es. Debemos amoldarnos a Él y no que el Evangelio se amolde a lo que nosotros queremos. Totalmente. Amén. Bueno, dice... Dice, nadie puede asumir la posición de ninguna clase, es decir, ninguna tarea o llevar a cabo alguna tarea en específica si no lleva en sí la condición de siervo, de estar dispuesto al servicio. Hay que tener esa característica, el servicio. De esto aprendemos que cuando Dios nos ordena una tarea, no debemos objetar, ya que si Él ordena es porque Él sabe lo que haremos y debemos cumplir la orden tal como un esclavo delante de su amo, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, ¿sí? Que esa es otra, ¿no? O sea, muchas veces anunciamos el Evangelio y hacemos alarde como si fuese de nosotros. Si medio conozco algo del Evangelio, ya pienso que soy yo el que descubrió el agua tibia, cuando en realidad todo don perfecto y todo conocimiento viene de Él y es por Él, es el autor.
Si anuncio el evangelio no tengo que gloriarme, como si estuviese haciendo, como que, bueno, yo estoy predicando, ¿no? Eso no es que tenga que gloriarte, es porque debes hacerlo, es una obligación. Y lo dice el texto siguiente, porque me es impuesta. Es decir, allí el Señor no le está diciendo a Carlos, ¿verdad que usted me puede hacer el favor de predicar el evangelio? ¿O será que usted me hace ese grandísimo favor, Carlos, de predicar el evangelio? ¿O yo sé de predicar el evangelio? No, es una orden. No solamente predicarlo, vivirlo. Dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. 9:16. Tanto es así que ni siquiera debemos temer al oprobio, vituperio, ni la persecución cuando de obedecer la voz se trata, la voz de Dios se trata, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta mañana lo comentábamos con Carlos y bueno, con Kefa allí, que estaba tocando algo del tema. Aquí se trata de predicar. Ay, pero ¿será que si les digo se molestan? Pero ¿será que si le digo a Carlos, si Carlos me dice a mí, imagínense que Carlos dijera, ¿será que si le digo a Joseph y a Angélica que eso de guardar la Navidad, eso no es correcto, ¿será que ya me deja de hablar? ¿Será que ya deja de ser mi amigo? ¿Será que si yo le predico como él y le digo que eso que está haciendo no es lo correcto, se molestará conmigo? Pues la idea aquí, obviamente, es hacerlo con respeto, con mucho respeto. Pero mi amado hermano, si rechazaron al Rey del Universo, si criticaron al Rey poderoso y eterno, al hablar palabras, porque los mismos discípulos dijeron, palabra dura es esta. Y él les dijo, bueno, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Es decir, que en el momento en que le habló esas palabras no es que le dio pañitos de agua tibia. Les habló lo que tenía que hablar de la manera como tenía que hablarlo en el momento en que tenía que hablarlo. ¿Sí? Obviamente hubo momentos que tal vez consoló y es necesario, la escritura también es para consolar. Pero cuando uno es llamado a predicar, mi amado hermano, aun si tu propia familia te diera la espalda, tienes que hacerlo. Que si tu familia te dice ya, bueno, qué sé yo, ya te toman o te rechazan, aquí se trata de obedecer, aunque la obediencia costara la vida. Y podemos ver a través de la historia, de los tiempos que muchas personas predicaron, que tal vez no completamente en un contexto totalmente, digamos, correcto, pero lo que se puede llamar la atención de esta gente es que no negaron el nombre del Mesías y que a pesar de haber sido llevados a la horca, a la hoguera, qué sé yo, a los leones, nunca desistieron de hablar el evangelio. En este caso, por lo menos los discípulos, que fueron torturados, que fueron encarcelados a causa del evangelio. Y dice la escritura que ellos tenían por gozo el que sufrieran afrenta a causa del evangelio. Entonces, si vamos a predicar la palabra, debemos si cuando se trata de obedecer la voz de Dios, tenemos que asumir lo que pueda venir. Tenemos que asumir lo que pueda venir. Absolutamente todo. Amén. Ok, 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua el Mesías padecerán persecución. ¿Qué quiere decir este texto, mi amado hermano? Que si usted quiere vivir conforme a la Escritura y quiere verdaderamente ser un discípulo y quiere ser obediente a la voz de Adonai, incluso predicar su palabra, déjeme decirle que va a padecer persecución. Amén. Va a padecer persecución. Eso es seguro. Así que no se extrañe si su familia lo rechaza porque usted está predicando la verdad. No se extrañe si su familia lo aísla. Dice Mateo 5, 11, 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así te digan fanático, incluso los que más amas. Claro,
Y es que lo más tremendo, cercanos, ¿no? es que lo más tremendo es que los que más amas son los que más te van a señalar. Porque, ay, pero ¿cómo así que ella no va a celebrar Navidad con nosotros? Y lees toda la vida, te vas a volver loco. Si lees toda la Biblia te vuelves loco. Bueno, ¿cuántas veces yo no escuché eso de amigos? ¿Sí? Que usted ya no sale a tomar cerveza con nosotros. Que ya no sale a mujerear con nosotros. Bueno, a mí no me importa. ¿Sí? Hay que predicar el evangelio, hablar y no amoldarse las cosas de este mundo, sino vivir totalmente consagrado a la voluntad de Adonai el Señor. Amén. Entonces no hay que tener miedo de hablar lo que es palabra de Dios, inclusive si eso te cuesta la vida. Amén. Si eso te costara la vida. Carlos, yo vi un testimonio, a mí me gusta leer muchas biografías, ¿no? Y obviamente leí una biografía de un misionero chino. Él, de hecho, ha escrito muchos libros, todo sobre doctrina cristiana, obviamente, pero sacando, como quien dice, a un lado lo que nos corresponde. Lo que me llamó la atención de este hombre es que él decidió fundar muchas iglesias en China y predicó el evangelio por toda China en un tiempo en el cual era duro a causa de la persecución, ¿sí? Tal vez del gobierno. Y predicó y abrió no sé cuántas iglesias, cuántas comunidades en China. Logró abrir, creo que más de 50 comunidades en toda China, o sea, en tiempos que eran muy difíciles de que esto se fuese, porque padecían persecución, a tal punto que el hombre fue encarcelado y duró como 40 años en la cárcel y murió en la cárcel. Cuando él murió, le encontraron, cuando ya salió, o sea, le sacaron el cuerpo debajo de su almohada en la cárcel, le encontraron un panfleto escrito a mano y con letras así temblorosas. Y él decía: no hay mayor verdad para el mundo que la verdad del evangelio en Jesucristo, decía él. No conozco otra mayor verdad. Fue lo que alcanzó a escribir antes de su muerte. Y a veces a nosotros nos da temor, ¿no? Cuando nosotros realmente queremos, como en este caso el profeta Jeremías, que tal vez de entrada estaba colocando alguna objeción, si queremos hacer lo que el Eterno nos ha enviado a hacer, debemos poner a un lado nuestros propios intereses, inclusive si eso costase la vida misma. Amén. Amén. Jeremías 1:7. Y me dijo Hashem: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y darás todo lo que te mande. Hashem cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Cuando Hashem coloca palabras en nosotros, no debemos tardar en decirlas, ya que es de esa forma que cuando nosotros hablamos las palabras de Hashem es que somos edificados. Y no solamente eso, sino que también edificamos a otros. Salmo 138:8 dice: Adonai cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Ahí le está diciendo, o sea, no pongas por excusa de que tal vez no tengas la experiencia. No pongas por excusa eso. O sea, todo lo que yo te envíe vas a ir, a todo lo que yo te diga tú lo vas a hacer. Porque el Señor ha colocado sus ojos en ti y Él tiene un propósito para contigo, para que tú lo lleves a cabo y seas guiado conforme a la voluntad de Adonai. Jeremías 1:8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy, dice el Señor, para librarte, dice Adonai, para librarte. ¿Sí? La palabra literalmente dice, o sea, ese texto literalmente dice: no temas el rostro de ellos, porque estoy contigo para librarte. Cuando Hashem nos da una misión, también nos da la garantía de su presencia, de que su presencia irá con nosotros. Como le dijo allí a Moisés: no soy yo el que te envía. No soy yo el que te envía, como queriendo decir, bueno, si yo estoy contigo, ¿por qué has de temer? ¿Por qué has de dudar? Soy yo el que te está... Si yo te estoy dando una orden es porque te estoy dando la capacidad de cumplirla. ¿Sí? Hay que entender eso, mis amados hermanos. Dice el 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Literalmente dice, yo te he puesto en este día sobre Goyín, sobre estos Goyín, diría la palabra correcta. Sí, no dice, donde dice te he puesto sobre estas naciones o sobre naciones, cualquiera hubiese pensado que es sobre el resto de las naciones de la tierra. Pero aquí está diciendo, es sobre los Goyín. ¿A quién estaba hablando allí? A la tribu del sur, que ya estaban asimilándose. Entonces, al momento de hablar, donde dice sobre los reinos, ¿verdad? Al momento de hablar siempre debemos hacerlo con total claridad. La palabra de Hashem, sea para el objetivo que Él la haya enviado, debemos predicar sin vacilar. Sin vacilar debemos predicar la palabra del Eterno. Si es palabra de juicio, aún en tiempo de supuesta paz, debemos hablar palabra de juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un momento dado tú traes una palabra fuerte para algún lugar, dice, no, pero es que eso que usted está hablando aquí no... no sé si se oye bien, por favor me confirman. Dice que el audio se distorsionó. Me confirman. Si es palabra de juicio, es decir, así sea en un momento de paz y tú traes una palabra de juicio, debes hablarla, aunque la gente te diga, pero ¿qué va a ser cierto eso? Si nosotros estamos muy cómodos aquí, eso no puede ocurrir. O si son palabras de consuelo, aun cuando haya mucha aflicción, debemos creer. Sí, dice, se oye bien. Gracias, hermana Fanny, gracias. Hermano. Nuestra misión es predicar aún más allá de la reacción de las personas. Debemos predicar lo que está escrito, lo que Hashem nos ha ordenado conforme a su palabra, lo que hablábamos hace un rato. O sea, yo no puedo detenerme a pensar de que si se molesta o que no se molesta. Obviamente, tampoco es que voy a llegar devorándome a todo el mundo, ¿no? Siendo grosero o hablando palabras soeces, ¿no? Porque eso tampoco es correcto. Pero sí hablar la verdad. Y si la gente se enoja por la verdad, pues bueno, ya cada quien con el Señor, ¿sí? Obviamente a veces la verdad duele y eso siempre va a suceder, la verdad duele. Pero cuando se trata de predicar la palabra debemos hacerlo más allá de la reacción de las personas, más allá de lo que las personas, como las personas puedan reaccionar. Sí, la Escritura dice que la tristeza según Dios es para vida. Tal vez en un momento se molesten, tal vez ni siquiera te vuelvan a hablar, tal vez te expulsen de su vida, ¿sí? Te destierren de su vida. Pero en algún momento, si el Señor los tiene a bien traerlos a salvación, te darán las gracias. Te darán las gracias por haberlos exhortado. Te darán las gracias por haberles dicho la verdad y no lo que quieren oír. Porque a veces la gente quiere que le digan lo que ellos quieren oír. No, claro, siguen tu pecado. Claro, siguen tu error, que ahí en algún momento se acomodan las cargas. No. Hay que hablar las cosas como son. Hablar la palabra y sin titubeos. ¿Sí? Hashem sabe lo que hace. Y Él es quien da la conversión a las personas. Creo que una hermana esta mañana nos preguntaba eso al final de la transmisión. Y bueno, aquí se confirma una vez más, ¿verdad? Que es Dios el que da la conversión a las personas. ¿Sí? Claro que debemos hablarle, claro que debemos exhortarles. Mi misión no es preguntarse, ¿será que se convierten? ¿Será que no? ¿Será que si les hablo así, sí llegarán? Pero tanto que les he hablado y no llegan, tanto que los he exhortado y no llegan a los pies. No, usted no deje de predicar, usted no deje de exhortar, usted no deje de llamar la atención a través de la palabra. Jeremías duró 40 años haciéndolo. Y en teoría fracasó, en teoría. Pero después de que el pueblo se dio cuenta de lo que había hecho y que el Señor los llevó a cautividad y pasaron todo lo que pasaron, hubo un fruto de esa palabra. ¿Por qué? Porque retornaron, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere para con nosotros. Que hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que prediquemos. El crecimiento lo da el Eterno. Aquí no nos vamos a detener si llegarán, si no llegarán, si les hablo bonito mejor llegan, o si les hablo más dulce llegan, o si no. Aquí se trata de hablar la palabra, esperar en el Señor y saber que Él es el que da la conversión.
De Él viene la transformación del hombre. Él obra según su perfecta voluntad. Nosotros solo nos limitamos a predicar lo que Él nos ha ordenado. Debemos confiar en que en Hashem todo obra para bien, todo obra para bien. Te predique la palabra sobre las personas, que si en algún momento tenga que padecer persecución, en algún momento lo señalen o en algún momento lo recriminen, estése tranquilo, mi hermano, que incluso si la persona llega a pasar por pruebas, por dificultades, si llega a pasar por momentos difíciles, estése tranquilo porque todo obrará para bien, como lo dice Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es, nuestra hermana Roxana La Pleyade dice, quedará como testimonio, así es, como testimonio allí la palabra, así es. Jeremías 1:11 dice, la palabra de Hashem vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Así es, dice nuestro hermano Armando, Noé duró 120 años predicando sobre el diluvio. Tremendo, ¿no? Una vara de almendro. La palabra hebrea para almendro es la palabra shaket. Y dice Jeremías 1:12, y me dijo Hashem, bien has visto, es decir, que Jeremías había visto un shaket, un almendro. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y allí esa palabra donde dice yo apresuro, la palabra correcta, la palabra hebrea es la palabra shoket. Sería lo más correcto decir yo vigilo, shoket, yo vigilo. ¿Qué vigila? Su palabra para ponerla por obra, para hacerla. Entonces fíjense que allí el Señor hace un juego de palabras con la palabra almendro, shaket, y con la palabra apresurar o vigilar, que es shoket. Podemos ver una pedagogía divina en estos textos, donde Hashem usa un juego de palabras para dar a entender su voluntad. Y eso es muy común en el hebreo, ¿no? De que se usen juego de palabras, en este caso shaket y shoket, para dar a entender una realidad mayor. En este caso, cuando Jeremías veía un shaket, es decir, una vara de almendro, cada vez que Jeremías veía un shaket, una vara de almendro, un almendro, ¿qué iba a recordar? Que el Señor shoket, que el Señor vigila su palabra para ponerla por obra. Amén. Y tú crees que la Biblia de manera 1960 lo trae las palabras hebreas. Así es. Entonces, en resumidas palabras, Hashem le dice al profeta, no tengas miedo de hablar, que yo no te dejaré avergonzado, es decir, lo que tú hables, bueno, y ahí Carlitos me podrá dar testimonio, ¿no? Que Carlitos a veces, como hombre dirigido por el Eterno, a veces ha tenido que dar, como decimos allá en nuestra tierra, chuco, ha tenido que dar palabra y el Señor lo ha respaldado, ¿sí? Nunca lo ha defraudado, siempre lo ha respaldado en las veces que ha tenido que exhortar, las veces que ha tenido que edificar. Amén. Amén, así es. Eso es una tarea que a veces cuando llegan las palabras y yo he tardado hasta para dar una palabra hasta 7 semanas, porque me pongo a pensar si será, de dónde viene, cómo es, y hasta que el Señor no me dice, como dice por allí en la Biblia, que la sangre me va a ser cobrada, mire, me toca pararme rapidito, porque si la persona muere y no se le da la palabra, la sangre de esa persona, esa vida no es cobrada. Así que hay que hacerlo, hay que obedecer cuando el Señor lo dice, ¿no? Así es, así es. Interesante lo que dice nuestra hermana Rachel. La Pleyade dice, el almendro es uno de los árboles que se apura para florecer. Interesante, ¿no? Y es verdad, así es. O sea, como que va en pos de lo que dice el Eterno, ¿no? Él vigila, está pendiente para llevar a cabo su obra. Así que cuando el Señor te envíe a dar una palabra, hazla, porque el Señor no te dejará avergonzado. Él respalda su palabra. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, cuando el Señor habla, cuando el Señor da una palabra, Él la va a cumplir. Así que no temas en hablar, no temas en decir lo que el Señor te ha ordenado,
porque es Dios quien lo hace, no eres tú, ¿sí? No eres tú. Amén. Así la palabra de Hashem no se tarda en ninguna forma. Perfecto, así es. Jeremías 1:15. Porque aquí que yo convoco a toda la familia de los reinos del norte, dice Adonai, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Fíjense que dice que los reinos del norte, en este caso hace una referencia a los reinos ubicados dentro del contexto, al otro lado del río Éufrates. Los asirios, los babilonios, los persas y los medos, para aquel entonces eran los que estaban al otro lado de este río. Fíjense que ya los asirios habían hecho su aparición sobre la tierra, ¿sí? Sobre la tierra de Israel y habían llevado cautivos a las tribus del norte, ¿verdad? Y en este caso luego vendrían los babilonios y los medopersas y colocarían sus tronos sobre Jerusalén y sobre las 38 ciudades de Judá. A eso se está refiriendo esta profecía aquí en el 15. El 16 dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Lo que hablábamos hace rato al inicio, Carlos. Vemos cómo Hashem obra con sus justos procedimientos. ¿A causa de qué? De la idolatría. Fíjense que allí en Isaías 27 hablábamos de que estaba profiriendo esta profecía contra Efraín por ser idólatra, conocido como gentil, pero en este caso también Judá lo había hecho de tal forma, ¿sí? Se había olvidado de los procedimientos, de los estatutos, y se había ido a adorar la obra de sus propias manos y no al Eterno. Por eso es que el Señor trae sus justos procedimientos, su sentencia, y son llevados cautivos. En medio de toda esta situación, para el profeta sería desmoralizante predicar y ver que el pueblo continuaba en la idolatría. Sin embargo, esto nos enseña a no desfallecer, sino perseverar aún en medio de las circunstancias más decadentes. ¿Qué nos da a entender? Que Jeremías duró 40 años viendo la idolatría de esta gente. Y predicar sobre la idolatría y ver que no le tomaban caso y que no le tomaban la atención, tal vez diría, bueno, esto le corta la moral a cualquiera. Pero no, Jeremías prevaleció y estuvo allí en medio de las circunstancias, aun cuando ni siquiera lo oyeron, ¿sí? Y aun cuando el resto del mundo camina en su maldad, ¿qué debemos hacer nosotros? Firmes, debemos permanecer en la voluntad divina. No asimilarnos solamente porque no escuchen, solamente porque no obedezcan. Debemos predicar y no dejar de predicar, permanecer firmes. El versículo 18 Esta dice, mañana, dime, Carlito. Esta mañana, pues no pude estar conectado en toda la parachada por cuestiones de, aquí hubo problemas eléctricos, ¿no? Y se fue la luz por más de una hora. Pero vi casi parte de ya finalizando y una hermana pues vi que preguntó que cómo hacía, que en su casa no querían. Yo le puedo decir, hermana, que porque si está conectada, yo solo le puedo decir que manténgase firme. Así usted vea que los demás no quieren, la obra la hace es el Señor. Amén. Y el Señor el día menos pensado los va a agarrar y le va a dar chuco a todos y los va a poner a caminar finitos, los va a poner a caminar conforme a la voluntad del Señor. Pero usted tiene que mantenerse firme, porque si usted no se mantiene firme, ahí sí, el barco se va a hundir. Pero mientras que usted se mantenga firme, el Señor la va a respaldar y tranquila, porque eso no le pasa a usted, eso pasa en muchos lugares, en muchos hogares. Amén. Amén. Así es. Y creo que cada uno de nosotros somos un testimonio vivo también de esa verdad que habla el hermano. A mí, por ejemplo, muchas veces me invitaban a iglesia, me hablaban de la palabra y yo, no, y déjenme mis imágenes y mi virgencita y bueno, y es el Señor el que hace la obra, pero esas palabras no vuelven en vano. Entonces, así como Él hizo la obra en nosotros, también la va a hacer en nuestra familia y en todos aquellos por quienes estemos orando. Amén, así es, total. Él es el que hace la obra. Entonces dice el 18, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada,
como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esa tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿A cuál tierra estaba hablando? En este caso, la tierra de Israel, ¿sí? Lo que está haciendo Hashem, o lo que está diciendo a Yermiyahu, al profeta, es que él estaría alrededor del profeta, es decir, que Hashem estaría alrededor del profeta como una ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de cobre, como una fortaleza. Nada ha de temer, pues él está de su parte para guardarlo. Y vuelve, nos dice el Señor, yo estoy contigo, no debes temer si te envía a dar palabra. Si te envía a dar palabra al que sea, si es al presidente, hágalo. Que el presidente no me conoce, que yo estoy aquí incógnito, hágalo. Si el Señor lo hace, le abrirá las puertas. Pero es necesario no temer y saber que el Señor nos guarda en todo momento. ¿Amén? Que Él está alrededor nuestro. Lo dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Salmo 118, 6 al 8 dice, Adonai está conmigo, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hashem está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Adonai que confiar en el hombre. Salmo 118 del 6 al 8. No temas, el Señor está contigo y Él te va a ayudar en cualquier circunstancia. Amén. Así que habla la palabra. Podemos ver que el principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros somos los que ponemos las limitaciones aquí, los miedos aquí, los temores aquí, cosas que el Señor no, cosas de las cuales el Señor nos libera para que aprendamos a llevar sus palabras, ¿sí? Y a veces nos dejamos llevar por presiones externas, ¿sí? Duramos un tiempo predicando, pero como ya tal vez no vemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, entonces empiezan a hacer presiones sobre nosotros. Empiezan a hacer presiones sobre nosotros y terminamos, ¿qué? Cediendo sobre esas presiones, sobre la presión social y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes ceden mucho a las presiones de sus compañeros, a las presiones de sus amigos del colegio. Ceden mucho a las presiones externas y terminan asimilándose, cosa que el Señor no nos ordena. El principal enemigo que tenemos somos nosotros mismos y debemos permanecer fieles al Eterno y doblegar esta carne que no quiere sujetarse a la voluntad del Eterno. Debemos tener una mentalidad de siervo. ¿Por qué? Ya lo explicábamos al principio. Un siervo no cuestiona las órdenes de su Señor. Un siervo las obedece y punto. Amén. Él las obedece y punto. Dice Jeremías 2:2. Ya con esto casi estamos cerrando ya la Haftará. Jeremías 2:1 dice, palabra vino a mí de Hashem diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Hashem, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En tierra no sembrada. Fíjese que la traducción correcta o más exacta sería, yo recordaré para ti, ¿sí? Porque aquí dice y clama a los oídos, dice, así dice el Señor, yo me he acordado de ti, no, dice, yo recordaré para ti. ¿Qué va a recordar? Yo recordaré para ti la piedad que yo tuve para contigo en tu juventud. Ahí la traducción de Reina Valera dice de la fidelidad de tu juventud, como si ellos hubiesen sido fieles en su juventud. Y en realidad el único fiel y que siempre ha sido fiel es el Señor. Por eso es que la traducción correcta es, yo recordaré para ti la piedad, la fidelidad que en este caso Él tiene, la piedad que yo tuve para contigo en tu juventud. Él es el que tuvo la fidelidad, Él es el que tuvo la piedad. No el pueblo. Dios nos mira a través de su piedad. ¿Cuál es la piedad? ¿Cuál es la palabra para piedad allí? La palabra hasid. Hasid en hebreo es piadoso. Y yo pudiera hacer una pregunta aquí. Pudiera hacer una pregunta por triple porción de postre. Si Hasid es el piadoso, ¿quién es el piadoso?
Hashem. Bueno, aquí mi esposa y Carlos acaban de ganar la triple porción de postre, así es. Me hace daño tanto postre, gracias. Totalmente, estamos hablando de Yeshua, de Hashem, ¿sí? Entonces, Él mismo, el Eterno mismo nos mira a través de sus propios méritos, de los méritos del Hasid, del piadoso, para con nosotros. Él nos mira a través de Mashiach, el piadoso. Es interesante que lo que tú hablas ahí de que Israel no fue fiel en el desierto, porque Hebreos dice, Hebreos 3:15 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron a Adonai? ¿No fueron todos estos que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quien estuvo el disgustado 40 años, ¿no fueron con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? Total, no hubo ninguna fidelidad en ellos. Entonces, ahí está hablando de que el único Hasid y a través del cual Él nos mira, o sea, aquí no estamos hablando y vamos a dejarlo claro, no es que estamos hablando de Dios por un lado y del Hasid por el otro, no, es el mismo Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que el eterno poder y su deidad, es decir, la plenitud de la deidad, quien es Dios mismo, nos mira a través de esa manifestación o esa expresión corpórea llamada Mashiach, llamada Mashiach, el piadoso, el Hasid, quien decidió entregarse y venir y rescatarnos de la vana manera de vivir para ahora llevarnos hacia Él mismo. Por eso dice, los atraeré hacia mí mismo. Aquí no estamos hablando de dos, y eso hay que dejarlo claro. Pero Él obviamente mira, su justicia lo mira a través de ¿qué? De esos méritos, de los méritos que Él mismo hizo. Por eso dice, yo recordaré para ti la piedad, el Hasid, es decir, a través del Hasid que he tenido para contigo en tu juventud. Y fíjense que aquí aparece otro término que también debemos tener presente en este versículo, y es la palabra juventud, ¿sí? Porque allí lo traducen como juventud. Sin embargo, en hebreo es la palabra neurim. La palabra neurim es la más correcta que aparece allí donde dice juventud. Y esa palabra neurim utiliza la misma raíz de la palabra nahar, que hace rato la habíamos leído, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente, hace referencia a un siervo o a una persona subordinada. Entonces se podría entender lo que Hashem les dice, que recordaría la piedad que tuvo hacia ellos cuando aún eran siervos. ¿Y qué nos da a entender esto? Que esa debe ser nuestra condición toda la vida, de siervos, personas subordinadas a la voluntad del Eterno, que no ponen en duda, que no, ¿cómo se dice? Que no contradicen, no objetan la voluntad de su Hacedor. Sobre ellos será la misericordia, la piedad, el Hasid. Podemos ver que tanto el amor como la piedad, y obvio, porque aquí el texto pareciera, el texto ese de Jeremías 2:2 pareciera que es que la fidelidad le pertenece al pueblo, o que el amor lo tuvo el pueblo. No, aquí el amor, tanto la piedad como el amor, lo ha tenido uno solo, y ese es el Eterno, Hashem. El hombre de por sí no puede tener fidelidad. Dígame, y yo hago la pregunta aquí al aire, de nosotros, ¿quién ha tenido fidelidad a Dios antes de que Él nos conociese? ¿Quién? Nadie. Yo andaba por allá en mis andanzas, cuando tenía 20 años. Imagínense, un joven de 20, de 19 años en mis andanzas. ¿Qué no puede hacer un joven de 19 a esa edad? A esa edad, ¿qué no puede hacer? Tantas cosas, ¿no? Y todos. Aquí realmente nadie se salva. Todos andábamos en nuestro oscuro mundo y nadie presentó fidelidad. Nadie, porque no hay justo ni siquiera uno. Todos estábamos muertos en delitos y en pecados. Por eso es que la fidelidad es de Hashem. El amor es de Hashem, como lo dice Romanos 5:8. Mas Hashem muestra su amor para con nosotros, en que cuando todavía estábamos siendo pecadores, Él decidió morir por nosotros. ¿Sí? Entonces Él nos mira a través del Hasid, de su piedad. Y cuando somos siervos.
Somos aceptos en el amado, en el Hasid. Recordemos que la palabra amado también es dop, ¿sí? Amado. ¿Y quién es el amado? El Hasid, Yehoshua, ¿sí? Dice Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es a través de él que nosotros somos llamados a esta obra. Es a través de él, ¿sí? Jeremías 2:3 dice, Santo era Israel a Hashem, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Hashem. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? En el texto, el verbo ser, fíjese que aquí dice santo era, está hablando en pasado, pero ese verbo, en realidad en el original, está en presente y no en pasado, como lo expresa esta traducción Reina Valera. Entonces diría, santo es Israel para Hashem. Santo es Israel para Hashem. Israel es una expresión de la santidad de Dios. Ese siempre debe ser el objetivo de Israel. ¿Cuál debe ser el objetivo de Israel? Ser santos, porque Él es santo. Ok, y ya haciendo un resumen, una conclusión, ¿qué nos dice el Señor a través de estos primeros pasos que le ordena el profeta Jeremías? El Señor nos llama, antes de que nos conozca, nos llama. Antes de que naciésemos, Él ya nos conoció y nos llama. Y nos llama no para que pongamos excusa, para que pongamos obstáculos a su obra, sino para entender de que Él nos llama con un objetivo y Él dará las herramientas y nos dará su presencia y nos dará su respaldo y nos guardará de todo mal para que apliquemos y vivamos en ello. ¿Sí? Y Él nos dice que incluso en medio de cualquier circunstancia debemos hablar y no callar. Y recordar que si somos llamados bajo una condición de siervos, obedientes, totalmente entregados al Eterno sin objetar lo que Él nos ordene. Y debemos recordar que somos llamados por gracia, ¿sí? De que cuando estábamos muertos en nuestro delito y en el pecado, Él nos vio a través de su Hasid, a través de los lentes de la piedad, quien es Yeshua, el Mesías. Y nos ha traído hacia sí, ¿para qué? Para que seamos santos. Ya estamos concluyendo con esto. Santos. Israel debe ser una expresión de la santidad. ¿Qué quiere decir santo? Distinguido, apartado para Él, totalmente entregado a Él. Cuando yo digo que yo soy santo, mi esposa es santa, mi papá, Miguel, o los hermanos que nos están viendo, Carlos, somos santos, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos una aureola aquí? Carlos, ¿eso es lo que quiere decir? No. ¿Qué quiere decir entonces? Que estamos marcados por el Señor. ¿Para seguir viviendo como veníamos? No, Señor. De ninguna manera. Para vivir distinguibles. Es decir, que vean en nosotros que somos un pueblo realmente obediente a su palabra. ¿Y usted por qué ya no celebra Año Nuevo? Si eso lo celebra el resto del planeta. Lo celebrará el resto del planeta. Pero eso no está escrito aquí. En la Constitución del pueblo de Israel. Y si estuviera escrito, nadie lo guardaba, seguro. Y si estuviese escrito, entonces nadie lo guarda. Eso téngalo por seguro, así es. Así es, Carlitos. Apartados para Adonai, dice nuestra hermana Fanny, así es. Entonces, Israel es primicia, también lo dice allí. Primicias de sus nuevos frutos. ¿Qué quiere decir que Israel sea primicia? No que Israel en sí, sino que en realidad esto es un prototipo, una referencia a Mashiach. Así es, debemos ser apartados para el Señor, así es. Entonces, Israel es primicia de Hashem. Y la primicia es un prototipo de ¿quién? De Mashiach, porque en él es que nosotros somos injertados. Él es la primicia, y porque Él es la primicia, nosotros también somos llamados a ser primicia, una primicia santa. Somos primicias para Hashem en Mashiach. Entonces, todos aquellos que traten de devorar a Israel, serán culpables y serán castigados, según lo declara Hashem mismo. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos, con esto? Que cuando el Eterno te ordena a vivir santo, que cuando el Eterno te ordena predicar su palabra, te está diciendo, prepárate para vivir una vida piadosa
y aunque tengas que padecer persecución, aunque tengas que ser señalado, aunque tengas que recibir presiones, no te muevas de lo que yo te he ordenado, no te muevas de lo que yo te he dicho, de lo que yo te he dado. Permanece fiel. El que permanezca fiel, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que permanezca inamovible, diciendo, aunque el mundo camine tras sus dioses, aunque el mundo camine tras sus costumbres, aunque el mundo quiera adorar estos ídolos y quiera adorar este sistema y se postre y ponga su rodilla delante de este sistema, yo y mi casa serviremos al único Dios verdadero, Adonai Tsebaot, Adonai plenitud de las huestes. Amén. Él es el motivo por el cual nosotros permanecemos. Y si nos dañaren y quisieran venir contra nosotros, déjame decirte que Israel no desaparecerá. Mira, han pasado reinos, han pasado imperios completos, imperios que creyeron haber dominado la humanidad, pero todos esos imperios cayeron, todos esos reinos cayeron, todos los reinos que hay actualmente caerán y los imperios caerán, pero la palabra de Hashem permanecerá y todo aquel que cumpla su palabra, llamado Israel, llamado el Am, el pueblo con identidad, permanecerá. Amén. Y todos aquellos que intenten hacer la guerra, cuando tú estás caminando en obediencia, en santidad, delante de Hashem, todos aquellos que vengan contra ti caerán, caerán. Porque así el Señor lo ha prometido. Dice Isaías 54, en el capítulo 54, versículos 15 y 17. Si alguno conspirare contra ti, es decir, si alguno viene contra ti, dice el Señor, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá, es decir, serán postrados. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Hashem y su salvación de mí vendrá, ha dicho el Señor. Tu salvación viene del Señor. No temas predicar la palabra, amado hermano. No temas hablar lo que el Señor te ha ordenado. No temas vivir en santidad. No temas caminar en santidad. No temas permanecer, prevalecer, aunque te cueste que la gente te dé la espalda. Aunque eso implique que la gente ya no te ame, aunque tu propia familia te señale, no dudes en obedecer a Dios antes que a los hombres. No dudes en prevalecer haciendo lo que es correcto. Porque cuando tú prevaleces, cuando tú caminas, cuando tú vives para predicar las circunstancias, para hablar aunque muchas veces se vayan a molestar, para predicar aunque muchas veces te vayan a torcer los ojos, para predicar aunque eso implique que te vayan a quitar la vida, no dudes. Porque como lo hablaba esta mañana el hermano Jean-Pierre, si eso llegase a pasar, igual del polvo te va a levantar el Señor, te va a restaurar. Nada nos podrá separar de Él. Predica la palabra, vive en santidad, vive apartado, busca el reino de Elohim, vive para cumplir el propósito. Así como el Señor llamó a Moisés y tuvo que ir delante del faraón y cualquiera diría, bueno, nada más y nada menos fue delante del rey más poderoso de la tierra en aquel momento y no le importó desafiar a la personalidad más importante o más poderosa o al imperio más poderoso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que iba con él nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. No temas hablar la palabra, no temas predicar, no temas vivir, aunque la gente venga contra ti, aunque haya presiones contra ti, no temas vivir en santidad, no te amoldes a este mundo, no te amoldes a las circunstancias de este mundo. Vive para agradar a Dios y Dios te dará la victoria. Dios respaldará su palabra. Amén. Amén. Bien, aquí están las referencias para esta prédica, esta enseñanza. Tomé de la enseñanza de nuestro hermano Eric Rodríguez. Allí está. Atarat Shema, la conciencia de ser siervo de la justicia. Es el título de la enseñanza. La pueden encontrar allí. Si alguno quiere la referencia o todo el, ¿cómo se llama? El documento, se lo puedo hacer llegar vía el WhatsApp, ¿sí? O me dejan su correo allí en el interno de Facebook y les envío al correo el documento de esta enseñanza. Bien, esto ha sido todo por ahora, mis amados hermanos. Debemos ser santos porque Él es santo. Amén. Amén. Y
y vivir una vida conforme a lo que el Eterno, sin temor a predicar, así como el Señor le dijo a Jeremías. Y fíjate, hermano Carlos, que Jeremías llevó una vida difícil, lo encarcelaron, lo metieron por allá en un hueco, mejor dicho, se burlaron de él, lo señalaron, le dijeron que él estaba hablando mentiras, que lo que estaba hablando no venía de Dios. ¿Y quién fue el que a fin de cuentas fue librado y el resto llevado cautivos? El que obedeció. ¿Sí? Y las profecías de Jeremías son súper. Cuando se puso el yermo de madera, la cruz de madera. Así es. Bueno, ya se acerca el... Sí, ya casi el cierre de Shabbat. Bueno, mis amados hermanos, allí, hermano Armando, si puede, por favor, lo envía al interno de, o sea, al Messenger, ¿sí? O yo lo envío al WhatsApp. Yo creo que usted está en el grupo de WhatsApp, yo lo envío allí. Sí. A los que yo digo, a los que no están en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Rey de Justicia de WhatsApp, me pueden escribir al Messenger y bien sea los uno al grupo de WhatsApp, o si no quisiera unirse al grupo de WhatsApp, me deja su correo y yo se los envío. Amén. Que el Eterno les bendiga grandemente. De todas maneras, esta enseñanza también va a quedar colgada en YouTube, nuestro canal Rey de Justicia. Amén. Bien, Carlitos, vamos a hacer una oración para cerrar. No sé si tienes algún comentario antes de cerrar. Creo que se te puso verde como Hulk. No, que ya le va, se puso verde la imagen. Sí, señor. Está verde. He extrañado hoy el sonido del shofar. Ajá, de mano, no, me toca. del hermano Elijah. Ajá. Ya la quiero, ok. Ya voy a colgar la parashá de la semana que comienza, ¿no? Para que la comiencen a leer desde el día de mañana 10 hasta el día 16. Perfecto. Se llama Baerá. Y fui visible. Y, o sea, se dejó ver el Dios omnipotente, ¿no? Así que, hermanos, que esto no para. Olvídese de los carnavales. Olvidémonos de todo el mundo, olvídese de los carnavales, porque por la pinta que tiene, no va a haber carnaval en la nación de la tierra. A buscar el rostro del Señor. Mire todo lo que está haciendo nuestro Dios, todo lo que está haciendo nuestro Rey en medio de la humanidad para que busquen, así como fue enviado Jeremías, para que se arrepintiera el pueblo, y fue una lucha. Bueno, aquí ya no es ni Jeremías, aquí es la misma mano del Señor que está obrando en medio de la humanidad. No dejemos de hablar, sigamos en la tarea, sigamos estudiando, sigamos allí en las oraciones matutinas, en las vespertinas, en las enseñanzas, para que podamos como tal buscar la presencia del Rey. Bendito eres tú, Señor Elohim nuestro, dador de la Torá, dador de los escritos de los profetas, mi Rey, mi Señor. Queremos darte las gracias a ti, Señor, porque nos has traído una palabra de fe, de esperanza, de consuelo, que debemos mantenernos dentro de tu poderosa voluntad, que debemos obedecer, hacer conforme a como tú quieres que lo hagamos, mi Señora, porque es para bien. Tú no obras en nosotros nada para mal, sino por el contrario, Señor, nos exhortas, y luego nos das una palabra de consuelo. ¿Cuál es nuestro consuelo? Tú, mi amado Señor, tú que viniste a la tierra y que retornas pronto, y que tendremos, Señor, resurrección, tendremos regeneración de nuestros cuerpos, tendremos vida eterna, Señor bendito, y habitaremos contigo. Esa es nuestra esperanza, nuestra verdad, mi Rey, mi Señor, que jamás pongamos la mirada en las cosas terrenales, sino que por el contrario, nuestra plena confianza sea puesta en ti. Ese es el trabajo de los profetas, lo que hicieron al dejar el testimonio escrito. Y gracias te damos por todas esas escrituras que han quedado por testimonio. Señor, bendice la vida de mi hermano José, de su esposa, de su hogar, mi Rey, mi Señor. La vida de cada uno de los hermanos que estuvieron en esta tarde. Te pido, oh mi Rey, mi Señor, que derrames sanidad, que sigas derramando sabiduría del cielo, entendimiento, que sigas derramando, Señor,
la bondad tuya, tu misericordia, tu piedad sobre cada uno de nosotros para que podamos permanecer firmes, para que podamos mantener la gracia, ese don que nos diste de poder entender, de poder oír, de escuchar, de obedecer, Señor, sin chistar, sin objetar, sino simplemente hacer tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Dios soberano, Señor y Dios omnipotente. Amén, ve amén. Y chabú a todos, hermanos. Amén. Ya en Venezuela son las 6:40. Bueno, Carlito, no sé si tienes el chofar allí a la mano. Voy a tocar la canción de cierre.